Cuyaca Blanca Colque Jupanjaquipun Catoqueraquiñan Jupasti, investigadora rural Ucamau, Parlañani Ujichuruja, el campo como fuente de empleo temporal en Bolivia. Hayuk Satoquita, a ver, Kamsap Jaraxasin. Cuyaca Blanca, muy buenas noches. Kamisaki, bienvenida. Kamisaki Cuyaca, Aski Arukema Kipan Humanataki Cuyaca Naka Gilatanaka. Cuyaca Blanca, va a ser importantísimo escuchar este tema que es, de pronto no es un tema de coyuntura, sin embargo es más importante, diríamos, porque en el mismo contexto en el que estamos llevando es algo que también de alguna manera refleja lo que es nuestra realidad, principalmente haciendo referencia al campo. Entonces, cuando hacemos referencia al campo como fuente de empleo temporal en Bolivia, ¿qué debemos decir, Cuyaca, ya para iniciar nuestra entrevista? Bien, podemos iniciar indicando que, de acuerdo al trabajo de investigación que hemos realizado, hay datos interesantes que se han revisado del INE especialmente, donde estos datos lo que nos están mostrando es que el sector agropecuario de Bolivia es un sector importante en el tema tanto de la producción y paralelamente a la producción. Si hay buena producción, también va a haber una generación de empleos temporales. Entonces, esta es una oportunidad para el país, no solo tanto en la generación de empleos temporales o estacionarios, sino también es una fuente importante para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Otra cosa que podemos decir a manera de introducción también es que este sector, los datos que nosotros tenemos y hemos presentado en el artículo prácticamente datan desde la gestión 2013 al 2020. Entonces, si vemos nosotros esos datos, podemos ver que el sector agropecuario ha tenido una estabilidad interesante, que incluso pese a la pandemia, digamos, del COVID-19, ha sido un sector que no se ha visto fuertemente afectado. Entonces, más bien ha mostrado un crecimiento interesante anual del 3.8%. Entonces, eso es importante, ¿no? Subrayar. Y también que el sector agropecuario está conformado tanto por la agroindustria como por la agricultura familiar campesina indígena, ¿no? Cada uno de estos sectores con sus propias particularidades y dinámicas en el proceso de producción y generación de empleos. Podemos decir entonces que en el campo se brinda mayor oportunidad de trabajo. Esto más allá de lo que nos venía adelantando y como antecedente del COVID. Ahora me atrevería a decir el tema del cambio climático. ¿Es posible, Cuyaca? Sí, como le decía, los datos que tenemos están hasta la gestión 2020, pero sí, el tema del cambio climático va a ser un tema bien delicado. Es un tema que realmente está impactando no solamente en Bolivia, sino en el mundo, porque si nosotros vemos las ciencias sociales, cuando nosotros vemos el tema rural, por ejemplo, esto no es lineal, no es eh, que la producción que ha habido el año pasado o años anteriores van a ser igual, digamos, en esta gestión. Esta gestión y particularmente el 2022 hemos tenido un cambio climatológico realmente que ha puesto en crisis a este sector del que estamos hablando, al sector agropecuario, al área rural, ¿no? Porque las entrevistas que hemos realizado este año, por ejemplo, a mujeres productoras, muchas de ellas nos han manifestado que no ha llovido cuando tenía que llover en septiembre. Entonces, en varias provincias de La Paz han coincidido en decirnos de que, por ejemplo, no se ha plantado haba, alberja, y la papa ha tenido una producción que ha tenido una reducción drástica, ¿no? En los resultados. Y otro dato importante, por ejemplo, conversando con productores del altiplano, especialmente de la provincia Ingavi, decían, he llevado 16 cargas de semilla
y mi cosecha ha sido 6 cargas, o sea, no he recuperado ni la semilla. Entonces, este tema del cambio climático sí es un tema delicado y que hay que irlo trabajando, ¿no? Porque los efectos se están notando, especialmente en esta gestión. Claro que sí, y por eso poníamos también en contexto, porque ya de pronto hablar en lo que viene a ser actual, claro, los datos efectivamente nos mostrarán esta situación antes y bueno, este año con más fuerza se ha mostrado el tema del cambio climático, Cuyaca, pero también de alguna manera cuando se habla como posible y una oportunidad de trabajo, también tiene necesariamente que hablar de las condiciones laborales. Ahora muchos dirán, pero depende mucho de dónde trabajas. Ahora, cuando hablamos de este tipo de trabajos y en el campo, hay condiciones y qué tipo de condiciones laborales hay. Ya, las condiciones de trabajo, por ejemplo, en la investigación que se ha realizado y también hemos revisado, digamos, datos que han sido estudiados también por otros compañeros, y estos datos para nosotros son importantes porque en realidad las características laborales que se tienen en el área rural son, son de alta vulnerabilidad. En realidad, estos trabajos son precarios. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, en un estudio que se ha realizado en el puente Vela, por ejemplo, se ha visto entre las personas que han sido entrevistadas que definitivamente no existe un contrato laboral en el área rural. No existe la seguridad social porque la forma de trabajo que tienen las personas son de palabra y de acuerdo previo. Es decir, es una relación verbal del que está contratando con el que va a ir a trabajar, ¿no? Entonces, es precario este trabajo y en realidad ahí es donde también se tiene que prestar especial atención. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, por ejemplo? Significa que este trabajo no solo está en situación vulnerable, ¿no? Sino que de pronto lo pone en una situación más crítica a la persona, porque las personas que acceden al trabajo rural son personas que también ya están en una línea de la pobreza. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que de pronto precarizamos más su situación, porque exponemos a que estas personas sean fácilmente explotadas, ¿no? Claro que sí. Culiaca, vamos a irnos a una pequeñísima pausa y al retornar, tal vez de acuerdo a estos informes, podremos conocer un poco más y ya de acuerdo a los rubros, porque también el tema de la producción, por ejemplo, que hace instantes nos hacías referencia a producción en temas de papa y otros aspectos, otros sectores como por ejemplo productores de quinoa y demás también han manifestado esta misma preocupación, pero a base de ellos, donde habría mayor oportunidad, de pronto ya uno tendría que buscar formas y estrategias de afrontar, hacer frente al cambio climático, que por cierto se está hablando, pero para identificar un poco más estos aspectos, hablar de estos rubros productivos, Culiaca. Al retornar de la pausa vamos a estar hablando esto porque es importante también impulsar tal vez hacia este lado, o sea que se pueda evitar de alguna manera también lo que es la migración, que es otro de los factores que también viene por ahí, ¿no? A ver, vamos a irnos a la pausa. Girat Culiaca, Anchitaukut, Aniñán. Ikipawenaka hukama utkaski ukamastirnaka wikmarkanaka sanutkaskipi perakanturga kipawenaka utkikasti sesa ukamatisqastan kutani ñananchitaw iratpila kimsaqal qormakusitunka pasqa natanakape pachamtañan markachirinak kimsaqal qormata pusitunka kimsaqalqo minatanaka makipaway kullaka hilata Cuyaca Blanca Colque Jupanpi Waruski Pascarakta no Kama Hicharman hasta Maimai Lupiki Pavena Kasuthipi con jamás marcana Kasan Ernakawi Haut Haski is Ernakaut Hipansti con Hamaraki Ukampe Pokataski Sasawa his Karaktan Cuyaca Blanca Jupaja investigadora rural Hamarakiwa. Cauquiriza Lupiki Pawija el campo como fuente de empleo temporal en Bolivia. Temporal. Pachaniki Ujanicha. Bueno, Cuyaca Paula, a ver, Jucampi Aruski Paquipuniñani, a ver, Cuyaca Blanca, Aruski Paquipuniñani, ya le estoy cambiando de nombre, pero bueno, a ver, decíamos antes de irnos a la pausa, queremos un poco identificar, y esta palabra que es importante, temporal.
Y eso tiene que ver mucho con los rubros productivos y agropecuarios que tenemos en nuestras comunidades y como oportunidad obviamente se dará. A ver si nos puedes explicar un poco más, Culeca. Ya, el trabajo temporal está relacionado a la producción específica de productos, es decir, ¿por qué le llamamos empleo temporal? Porque el campo, los empleos que te ofrece el área rural son empleos estacionarios, es decir, están estrictamente relacionados a la producción. Y cabe señalar acá, por ejemplo, de que si no hay producción, no va a haber empleo, estos empleos temporales o estacionarios. Entonces, está estrictamente ligado a esto. Y se podría decir también que esto también se puede entender como leer, digamos, adecuadamente el calendario agrícola, porque de acuerdo al calendario agrícola, por ejemplo, las personas van a rotar las personas que se dedican a trabajar como cosechadores, como en las distintas, digamos, en los distintos sectores que te ofrece el área rural como trabajo, la cosecha va a ser una de las principales, digamos, fuentes de trabajo porque va a ser la que te va a demandar mayor mano de obra. Pero temporal se va a referir a esto, ¿no? Al trabajo estacionario que va a estar relacionado principalmente con con los periodos de cosecha y siembra principalmente. Entonces, por ejemplo, en este estudio que se ha realizado, la producción de la papa y la quinoa, por ejemplo, que van desde septiembre hasta marzo, digamos, o a veces se extienden hasta mayo, estos productos solo tienen una cosecha al año. Entonces, sin embargo, la producción hortícola que se va a dar principalmente en las comunidades de Manticani, como el municipio de Patacamaya, por ejemplo, o la provincia Aroma, las actividades laborales se van a generar en 2 campañas agrícolas. Entonces, quiere decir que 2 veces al año estas actividades te van a generar empleo. Por ejemplo, la campaña de la producción hortícola, ¿por qué tiene 2 campañas agrícolas al año? Porque ellos usan sistemas de riego. Entonces, la primera campaña va a ser de noviembre a marzo y la segunda va a ser por el mes de abril, ¿no? La segunda cosecha. Entonces, esto significa que las personas que se emplean aquí, por ejemplo, van a cosechar la papa, termina este periodo, digamos, hasta mayo, y van a pasar a otro tipo de producto. Entonces, tenemos distintos productos, tenemos en Bolivia una diversidad de producción y eso de alguna manera hace que estas personas puedan rotar en esta producción. Y entonces a eso está relacionado lo que decíamos, ¿no? El trabajo temporal. Claro que sí. Bueno, así de pronto vamos especificando estos aspectos y cuando se habla de tema de producción, por ejemplo, tiene que ver necesariamente, y cuando hablamos de fuentes laborales, en una ciudad y de pronto en un país se tiene que hablar el mismo aporte en temas de economía, pero también en el tema de desarrollo de la región. Esta forma de garantizar, por ejemplo, el tema de empleos en el campo, aportará en la economía de su región para el desarrollo local donde están precisamente con este tema, o es más individual el desarrollo, Culiaca? En realidad, como decíamos al principio, la producción agrícola aporta al país, aporta a la región y aporta a nivel local. No es una isla. Nosotros en las ciencias sociales, a veces, usted decía esto del cambio climático, por ejemplo, no es como está pasando allá. Eso nos va a afectar a nosotros también. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, si la producción es buena, si hay una buena producción, hay una buena campaña,
Entonces, esto incide en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Y como le decía, ¿no? Y como comentaba, por ejemplo, al empezar, en la participación del sector agropecuario en la economía nacional ha sido bien interesante porque ha tenido un crecimiento anual del 3.8%, como decía, ¿no? Pero, ¿y esto qué significa, digamos? Significa que es un sector que aporta a la economía nacional. Y si es un sector que aporta a la economía nacional, por ende aporta a la economía regional y a la economía local. Entonces, hay una relación bien interesante que afecta al todo, ¿no? Claro, porque a simple vista uno diría, yo como aporto con lo que hago en mi región, con mis chacras, con la cosecha que yo hago a lo que es la economía nacional, por ejemplo, podría de alguna manera ser para el desarrollo local, ¿no? De la comunidad, de la región, de la marca, del ayllu y demás. Entonces, esta forma de convivencia, por ejemplo, hace que también se pueda ver por este otro lado. Culiacán, ya para ir finalizando nuestra entrevista, y bueno, muchos seguramente habremos dado cuenta de que aquí es, efectivamente, y como es temporal, hay oportunidades de trabajo con las condiciones que ya se ha dicho, Culiacán. Sin embargo, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo ahora, el tema del cambio climático que está ingresando con mucha fuerza, y esto para nadie ya es novedad, seguramente estos datos van a ir cambiando, ¿no? Y bueno, se irá abriendo también otros espacios y otra forma de investigación también respecto a lo que estamos viviendo en Culiacán. Esto será, ¿qué recomendaciones más podemos hacer ahora para dar nuevas oportunidades tal vez? En realidad, Bolivia tiene un gran potencial agrícola y, y eso hay que, y eso hay que resaltar, ¿no? Porque sin este potencial agrícola hay que explotarlo, porque cuando hablamos de empleo rural, por ejemplo, si vemos la realidad del país como tal, estamos hablando de que estamos en un país que tiene un alto índice o una tasa alta de empleo informal, entre el 65 y 85%, por ejemplo. Pero el sector rural aporta a este, a este rubro, ¿no? De generar empleos estacionarios, vulnerables, cierto, pero es importante, es un aporte importante y no hay que dejar de lado eso. Entonces, las políticas públicas tienen que ir dirigidas a este sector. Ese es un reto bien fuerte que tenemos, ¿no? Como país, fortalecer el sector agrícola, trabajar con políticas de Estado, con políticas a largo plazo, porque si no trabajamos vamos a descuidar un sector y si ya ahora ya tenemos una migración alta del campo a la ciudad, entonces, ¿qué va a pasar más adelante si nosotros no ponemos una atención real al sector rural? El sector rural, el campo, es un sector importante, es un sector importante que hay que fortalecer, hay que revalorizar el trabajo rural, el trabajo agrícola, porque gracias a este trabajo tenemos alimento en la mesa en las ciudades, tenemos este medio ambiente que todavía podemos respirar. El trabajo agrícola nos genera la diversificación, nos genera un medio ambiente sano. Entonces, es un tema bien importante que hay que irlo trabajando, hay que irlo profundizando. Y usted ha dicho algo bien importante, ¿no? Los datos van a ser bien importantes, los datos que van a salir del 2022 y 2023, porque nos van a mostrar cuál es el contexto real de lo que de lo que está ocasionando, digamos, estas variaciones climáticas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Mm. Culiaca, yo quiero agradecerle mucho. Y si podemos hacer, o bueno, remarcar este dato en un minuto, Culiaca, si vale el término, en el tema del campo como fuente de empleo temporal en Bolivia, ¿cuánto porcentaje de mujeres están registrados como mayor oportunidad? ¿Lo han tomado o se han apropiado de esta gran oportunidad o no se tiene estos datos? Y con esto nos vamos. Muchas gracias, Culiaca.
Sí, hay un análisis, bien, hay un informe que es el análisis de políticas agropecuarias en Bolivia que se ha publicado el 2020 y este, por ejemplo, nos dice que en la gestión 2017 el sector agropecuario ha empleado al 30.3% de la población económicamente activa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que alrededor de 1.6 millones de personas han sido empleadas en trabajos agrícolas, ¿no? En el campo. Y de este total de 1.6 millones de personas, 718.000 personas eran mujeres. Bueno, y si hablamos en porcentajes, ¿cuánto sería esto? En porcentajes estamos hablando del 30.3%. 30.3. Bueno, yo es pagar Cuyac, Hikizincama, un fuerte abrazo y bueno, seguramente lo vamos a estar convocando para conocer más datos, porque es importante identificar estos hechos también. Hikizincama. Jikisinkama, Cuyacanaka, Gilatanata. Hirat Cuyac, yo es pagar Humanacarus, Akamataros, que para una casa Trescaraki. Amo ya tanto, Ukamaha, ma irnakawi, hisama oportunidad, Haluka, ¿sabes? Utjerakanicha. Bueno.